Bueno, está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Sagliani. Gracias por venir, ministro. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ahora en un rato vamos a compartir algunas placas, pero habrá escuchado las declaraciones del diputado Laspina la semana pasada, haciendo referencia a la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe. El gobernador dijo, vamos a enviar una nueva propuesta, y el diputado Laspina dijo, pero tenemos la sábana corta en Nación. Y a la provincia de Santa Fe, ahí está, ¿no? Vamos a repasarla. La frazada es corta, todavía estamos desactivando las bombas que nos dejó el gobierno anterior. Miguel Lichi nos grita todos los goles en contra, pero nunca los goles a favor de Santa Fe, que viene haciendo la Nación. Y vamos a una placa más. El gobierno provincial debería tener en cuenta que este gobierno, y esto es lo que le queríamos consultar, empezó a cumplir el fallo de la Corte y dejó de retener el 15% de coparticipación a la provincia de Santa Fe. Se hizo cargo del déficit de la caja de jubilaciones y avaló su pedido para endeudarse externamente, para endeudamiento externo, dijo el diputado Laspina. ¿Qué es cierto de lo que dice el diputado Laspina? ¿Y qué técnicamente no es correcto de lo que vemos acá? A ver, a mí me sorprende porque el diputado Laspina lo considero un excelente profesional y que tiene un amplio conocimiento sobre las cuestiones presupuestarias. De hecho, preside la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Ahí yo creo que hay algunas afirmaciones que no son correctas, ¿no? Primero, Nación no avaló el endeudamiento externo de la provincia. Santa Fe emitió títulos públicos por 500 millones de dólares en el marco de una autorización de la legislatura provincial en 2 tramos. Emitimos 250 millones sobre finales de octubre del año pasado, los otros 250 en marzo de este año, y lo hicimos sin garantía, digamos, ¿no? Simplemente con la garantía que supone la provincia como sujeto de crédito. Y de hecho, con mucho éxito, porque lo hicimos a la tasa de interés más baja promedio que haya emitido una provincia argentina en lo que va del año 2016 y 2017. En este año y medio, muchas provincias argentinas salieron a emitir títulos en el exterior. Santa Fe lo hizo exclusivamente para financiar tan solo parcialmente el plan de obra pública que llevamos adelante, el ambicioso plan de obra pública que lleva adelante el gobierno de la provincia, y conseguimos tasas muy buenas. Ahora, no tuvimos aval de Nación, tampoco lo pedimos. Digo, no consideramos necesario que el título tuviera que ser avalado ni garantizado por Nación. Lo único que sí requerimos de Nación, porque la provincia está adherido al régimen de responsabilidad fiscal, es que autorizara la operación, que verificara que los indicadores de endeudamiento de la provincia estén en consonancia con los límites que establece la ley nacional. Bueno, eso es muy fácil de verificar. Santa Fe tiene, los servicios de la deuda pesan aproximadamente el 1% de sus recursos, cuando la ley dice que puede ser hasta el 15%. Con lo cual lo que hizo Nación es verificar que efectivamente Santa Fe cumplía y otorgó la autorización, no avaló la operación de crédito. Creo que otro tema que déficit de la caja de jubilaciones. Déficit de la caja. Le cubrimos a Santa Fe el déficit que tenía. Ahí yo lo he marcado bastante sobre finales del año pasado, en diciembre específicamente, cuando logramos suscribir un convenio con ANSES. El gobernador suscribió un convenio con Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, que destacaba que era después de casi una década de que Nación no se hiciera cargo del déficit de la caja de jubilaciones como lo dicen las leyes vigentes, los pactos suscriptos entre ambos niveles de gobierno, entre ambas partes. Destacaba que era importante que estemos dando un paso en ese camino, ¿no? Y Nación, en el marco de ese convenio, cumplió parcialmente con los compromisos que las normas indican y transfirió 810 millones de pesos a la provincia de Santa Fe. Yo siempre remarco que la transferencia entró el último día hábil del año pasado, 29, 30 de diciembre, no recuerdo exactamente. Y ese monto es aproximadamente 1/3 del déficit que efectivamente tuvo, un poco menos de 1/3, del déficit que efectivamente tuvo la caja de jubilaciones de la provincia. Nuestra aspiración es que Nación cubra el déficit del sistema jubilatorio provincial, tal como dicen las normas, lo cual hubiese implicado 2.500, 2.600 millones de pesos de transferencia. Recibimos 810 millones, que cuando uno lo compara con otras jurisdicciones, claramente es un monto bajo, ¿no? La misma provincia de Entre Ríos, que tiene mucha menor población que Santa Fe, aproximadamente 1/3, recibió 740 millones de pesos. Provincia de Buenos Aires, más de 6.000 millones de pesos, bajo este mismo concepto, siempre hablando, ¿no? De cobertura del déficit del sistema jubilatorio, con lo cual es como siempre se dice, mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Celebro que empezamos a recibir a partir del año pasado fondos que hasta el 2015 no habíamos recibido. Y desde hacía una década, del 2006, que Santa Fe no recibía fondos para cubrir el déficit del sistema jubilatorio. Ahora, claramente entiendo que el trato que recibimos no fue parejo respecto a otras jurisdicciones. Córdoba recibió 5.000, por ejemplo, ¿no? Con lo cual,
cuando uno hace el análisis, creo que hay que decir todo. Es positivo que avanzamos en términos de que una parte del déficit es cubierto, o ha sido cubierto en el 2016, pero claramente está muy por debajo de lo que debiera ser si Santa Fe estuviera recibiendo el mismo trato que otras jurisdicciones. Y hay una tercera afirmación. No, y dice, empezamos a cumplir el fallo de la Corte, bueno, los fallos de la devolviendo Corte. el 15% a Santa Fe. En realidad, objetivamente hablando, el fallo de la Corte empieza a ser cumplido antes del actual gobierno, digamos, Claro. ¿no? Porque viene El último de mes de la noviembre de gestión 2015, digamos, ¿no? Y ahí, más que una apreciación política, yo creo que si no cumplieran el fallo de la Corte, estarían incumpliendo los deberes de funcionario público. Digo, aquí no hay una decisión política de beneficiar a la provincia de Santa Fe por parte de las autoridades, sino lo que hay es una orden judicial que claramente lo dice el fallo de la Corte. Dice, la detracción de la coparticipación que se le está haciendo a Santa Fe es indebida, no se ajusta a derecho, no es legal, digo, para Claro. ser más directo. Ordena en consecuencia dos cosas. Primero, dejar de detraer el 15% de aquí en adelante. Si así no lo hiciera, en un plazo máximo de 10 días de la notificación de la presente, se va a notificar al Banco Nación, que es el brazo operativo que transfiere la coparticipación para, digamos, si el brazo Nación no tiene la orden del secretario de Hacienda de Nación, lo tiene que hacer el propio banco. Con lo cual eso, el 26 de noviembre del año 2015, Nación ya empezó a transferir la coparticipación sin ningún tipo de deducción indebida en el marco de lo que establecen los fallos. Pero digo, el fallo da una orden judicial que uno no puede dejar de cumplir. La otra parte que dice el fallo es, por un lado, dejen de hacer la detracción, por el otro, devuelvan a la provincia lo que indebidamente han detraído durante algo más, aproximadamente una década. Esa es la parte todavía que no se ha cumplido del fallo. ¿Y la provincia no puede pedir la ejecución de esa parte del fallo? Por ejemplo, pidiendo el embargo de las cuentas, algunas cuentas del Estado Nacional. Sinceramente es muy fino de lo jurídico, no podría darte una respuesta precisa respecto de si procedimentalmente puede hacerse tal cosa o no. No lo hemos evaluado nunca nosotros como paso a seguir. Técnicamente lo que le corresponde a la provincia como la parte acreedora en este juicio es presentar ante la Corte lo que se conoce como la liquidación del juicio, es decir, presentar un escrito ante la Corte donde digamos, de acuerdo a nuestras estimaciones, a la información que tenemos disponible, este es el monto que la otra parte nos estaría deudando. La Corte le corre vista de esa presentación de la parte acreedora, que es la provincia, a la otra, que es la parte deudora, que es Nación, y Nación puede responder ante la Corte diciendo, coincido con la presentación hecha por la provincia y propongo esta forma de devolución o esta forma de pago de la deuda, o disiento. Hasta ahora en el país somos dos provincias las que tenemos este fallo. Córdoba tuvo una medida cautelar, pero no tiene un fallo en firme. Las dos provincias que estamos en idénticas condiciones respecto de esta presentación ante Nación y que tenemos fallos homogéneos, somos San Luis y Santa Fe. San Luis presentó la liquidación del juicio ante la Corte le corrió vista al Estado Nacional, el Estado Nacional contestó diciendo que no estaba de acuerdo con la presentación hecha por la provincia, y ahora están en un status quo en donde no hay avance en la causa. Es decir, la Corte todavía no se ha despedido. ¿Santa Fe qué hizo? Seguimos un camino claramente diferente al que siguió San Luis. Desde el primer día de nuestra gestión, el gobernador, y a mí también me ha tocado en lo personal, cada llamada telefónica o conversación que tuvimos con las autoridades nacionales, lo que planteamos es la conveniencia de trabajar en forma consensuada la liquidación del juicio y que la provincia, cuando presentara el escrito ante la Corte, lo haga con el consenso previo de las autoridades nacionales, de forma tal que cuando la Corte corriese vista de ese expediente a Nación, Nación dijera estoy de acuerdo con lo que presentó la provincia, porque entendemos que eso va a mostrar claramente una diferencia con el pasado. Digo, ¿no? La verdad que venimos de un país en donde uno de los temas que más se discutieron en la campaña electoral del 2015 tuvo que ver con la institucionalidad, con el respeto entre los niveles de gobierno, con el respeto entre los poderes del Estado, la República, poder legislativo, poder judicial. Nosotros entendemos que tenemos que dar una señal a la sociedad de que dos niveles de gobierno que hoy tienen que resolver un conflicto lo hacen por la vía del diálogo y no tienen que recurrir al Poder Judicial para que sea quien se lo resuelva. Digo, ¿por qué llegamos al fallo de la Corte en el año 2015? Porque todo el 2008, una buena parte del 2009, el entonces gobernador Wiener intentó por las vías del diálogo político con las autoridades nacionales de aquel momento que dejaran de hacer una detracción indebida. No lo logró y tuvo que acudir a la Corte para defender los intereses de los santafesinos. Nosotros estamos siguiendo el mismo camino y esperamos, ahora ya con una sentencia de la Corte, digo, estamos siguiendo el mismo camino y esperamos que Nación
muestre un comportamiento distinto del que tuvo en su momento la autoridad en el 2008. ¿Necesita el visto bueno de la Corte para ejecutar el pago o puede haber una solución administrativa? Si hay acuerdo de partes, el visto bueno de la Corte es automático, digamos, ¿no? El problema es si no hay acuerdo de partes y uno está obligando nuevamente a que sea el Poder Judicial el que resuelva un problema que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe no hemos estado a la altura de las circunstancias para resolver. Desde ya nuestra predisposición al diálogo y a encontrar esa vía de entendimiento existe desde el minuto uno, como decía. Hemos conformado una comisión formalmente el año pasado. Me ha tocado ser representante conjuntamente con el fiscal de Estado por parte de la provincia de Santa Fe, con funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda de Nación. En el mes de agosto del año 2016 hicimos una primera propuesta formal presentada en el marco de esa comisión por parte de la provincia. Tuvimos una segunda reunión en el mes de octubre donde los representantes nacionales en la comisión rechazan la propuesta presentada por la provincia y se comprometen a presentar una contrapropuesta para nuestra evaluación. Hasta el momento esa cosa no llegó. Nuestra idea con el gobernador es compartir una nueva propuesta que estamos elaborando en estos días, compartirla con diferentes actores políticos de la provincia y tratar de generar de esa manera un mecanismo que permita que Nación logre finalmente encontrar, en el marco de esa definición de frazada corta que decía el diputado Laspina, que es por definición, digo, ¿no? En economía, yo soy licenciado en economía, ¿no? La primera clase de economía lo que nos dicen es cuál es la definición de economía. La definición de economía es cómo resolvemos necesidades ilimitadas con recursos escasos. Digamos, en un lenguaje más coloquial, la frazada es corta, nunca alcanza para todo lo que uno quiere hacer. Para eso estudiamos la mejor forma de asignación de recursos, para eso estudiamos las priorizaciones. Lo que uno está observando es que en este año y medio Nación no ha priorizado el cumplimiento del fallo de la Corte y ha priorizado otras cuestiones que entendemos, digo, no, y no quiero discutir la asignación de recursos del Gobierno Nacional, me parece que no me corresponde desde un ministerio de la provincia. Lo que sí me corresponde como Ministro de Economía de Santa Fe es defender los recursos de los santafesinos. Laspina dice que ustedes no le cantan ningún gol a favor, le cantan todos los goles en contra. ¿Qué goles tiene en materia económica? Digo, porque es su metida además. ¿Cuáles son los goles y los golazos, si hay alguno, del gobierno nacional? Así le canta a alguno, no le queda la espina clavada. No sé. Creo que hay un sector productivo que es importante en la provincia, que se ha visto beneficiado con las políticas macroeconómicas nacionales de la actual gestión de gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con el sector agropecuario, más particularmente con la producción sojera, si se quiere, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar otros sectores de la actividad primaria y particularmente la lechera, no ha sido precisamente beneficiado por la actual política de gobierno, pero sí los productores sojeros, a partir de la reducción de la alícuota de las retenciones a las exportaciones y la elevación del tipo de cambio, han visto incrementada su posibilidad de generación de negocios en este año y medio. Eso ha repercutido favorablemente sobre la industria metalmecánica, específicamente aquella que tiene vinculación con la producción de maquinaria agrícola, que tenemos un sector importante en la provincia que está asociado a esa producción, digo, en la zona de Las Parejas, Amtro, fundamentalmente tenemos un sector industrial que ha visto incrementada su demanda como consecuencia del crecimiento de la actividad agropecuaria. Ahora, cuando uno mira el resto de las actividades económicas que se desarrollan en la provincia, que son muchas, no se observa que hayan visto un incremento en su nivel de actividad en el marco del nuevo modelo macroeconómico. Digo, ¿no? El sector comercial y de servicios claramente está con dificultades, hay una reducción del mercado interno y esto evidentemente hace resentir el nivel de actividad comercial y de servicios. La mayoría de las ramas industriales no ha crecido en este año y medio, lo dicen los diferentes indicadores que da a conocer habitualmente FISFE en la provincia. Con lo cual, digo, el sector de la construcción en Santa Fe ha crecido y ha crecido muchísimo, pero fruto de la obra pública provincial. No vemos grandes obras nacionales en ejecución en el territorio de la provincia. Digo, no vemos las obras en ejecución y cuando uno va al presupuesto, que es de algún modo reflejo de eso, tampoco está claramente puesto de manifiesto en los números del presupuesto. Digo, Santa Fe no está priorizado dentro de la obra pública que está ejecutando el gobierno nacional. El nivel de transferencias de capital e inversión real directa que viene haciendo el gobierno nacional en el país
está en los primeros 5 meses del año, no tenemos el dato de junio todavía, pero en los primeros 5 meses del año está en el promedio de los 1.200 pesos per cápita a nivel nacional. En Santa Fe eso está en el orden de la mitad, 600 y pico. Perdón, ahora el diputado Laspina también dijo en esa misma entrevista que había un plan de obra que era histórico, el más ambicioso de la historia para Santa Fe, dijo. Nosotros consultamos al ministro Garibay y nos decía, miren, en obras viales, recién hace una semana se licitó la primera obra de Nación, que es la autovía de la 33, si no me equivoco, y se están llevando a cabo la 34, que venía de la gestión anterior, y la circunvalación de Rosario, que venía de la gestión anterior. O sea que, por lo menos en la parte vial de rutas, es hasta ahora una sola obra que se licitó. Yo no quisiera polemizar con el diputado Laspina, porque no es el espíritu. Para conocer, porque uno escucha lo que dice el diputado, y necesita los datos para contrastar si por lo menos es verdad o no. Porque... Probablemente el plan sea ambicioso, no lo sabemos, yo no lo conozco. Pero digo, porque no es mi obligación, no es un área de incumbencia del Ministerio de Economía, por ahí lo siguen más los ministros de Infraestructura, de Obras Públicas. Quizás el plan de Obras Públicas nacional sea ambicioso, no lo conozco. Pero aún así, aunque lo fuere, lo que hasta el momento no se está haciendo es ejecutar ese plan. Digo, efectivamente, obras nacionales en ejecución en el territorio de la provincia de Santa Fe, importantes, conozco esas dos. Se licitó la semana pasada, se abrieron los sobres para convertir en autovía un tramo de la Ruta Nacional 33 entre Rufino y San Eduardo, el acceso a San Eduardo, un poco antes de llegar a Venado Tuerto. Es una obra importante, ojalá que se pueda empezar a concretar rápidamente, hasta ahora está en el proceso licitatorio. Y otras obras importantes de la Nación en la provincia uno no está observando. Que esto difiere claramente con lo que por lo menos a mí me toca ver del ambicioso plan de inversión pública del gobierno de la provincia. A cada localidad a la cual me toca visitar en mi carácter de ministro, uno observa al menos una, y localidades muy pequeñas en muchos casos, al menos una obra pública provincial en ejecución. Hoy debemos tener más de 1.000 obras públicas ejecutadas del gobierno de la provincia en ejecución. Varias ciudades, en ciudades importantes, muchas obras en ejecución. En localidades pequeñas, quizás 1 o 2 obras, pero no hay localidad de la provincia donde no haya hoy una obra pública en ejecución. Yo decía un poco en broma el otro día que Nación puede tener un plan ambicioso de obra pública en Santa Fe. Si así fuese, y de acuerdo a los números, el plan de obra pública de la provincia es del doble de ambición, porque la obra pública efectivamente ejecutada en los primeros meses del año por Santa Fe fue exactamente el doble que lo que ejecutó el gobierno de la Nación, con lo cual, si se tilda de ambicioso el plan nacional, el plan provincial tiene el doble de ambición. Fíjese usted, hay indicadores objetivos. Cuando uno mira, y que no son generados por el gobierno de la provincia, sino que son generados por los organismos que registran la actividad de la construcción en el país. El último informe del IERIC, que es el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, siempre me olvido o me equivoco creo que lo dije bien. El último informe de coyuntura que sacó en el mes de junio de este año muestra que en los despachos de cemento, que es un insumo central de la actividad de la construcción, Santa Fe creció primer cuatrimestre del año, los datos son del primer cuatrimestre, de enero a abril, creció el 21% contra igual cuatrimestre del año 2016. El promedio nacional estuvo por debajo del 8%, en Santa Fe el 21%. La provincia donde más creció los despachos de cemento. La gran mayoría explicado por la obra pública. La gran mayoría explicado por la obra pública. El otro elemento es el empleo, el empleo registrado en el sector, otro insumo fundamental. Para que haya obra tiene que haber trabajadores del sector. En Santa Fe, en el mes de abril, vuelvo al último dato disponible, el empleo registrado en el sector de la construcción creció el 14,4%, abril contra abril. A nivel nacional creció el 7,5%. Esto muestra claramente que en Santa Fe la obra pública está creciendo y lo está haciendo a un ritmo mucho más vigoroso que el que está sucediendo en otros espacios, ya sea en otras jurisdicciones provinciales o en el propio gobierno nacional. La obra pública en Santa Fe, tengo contrato cerrado el viernes, me lo pasaron, en el primer semestre de 2017 creció el 181%, a veces lo repito porque no sé si se llega a tomar la atención, contra primer semestre del año 2016, la comparación interanual. ¿Muy baja la actividad del primer semestre? En el 2016 ejecutamos el 80% más que en el 2015, con lo cual no es que me estoy comparando contra un año en donde reduje la inversión pública, muy por el contrario. El año pasado la provincia estuvo al tope de las que subieron la inversión pública del país. Un 80% más que 2015. Contra 2015. Fue una de las promesas de campaña del gobernador, ¿no? 2017 crecimos el 181%
contra igual periodo del año anterior. Claramente, como bien decía, es una promesa del gobernador que se está cumpliendo en la realidad. Esos números no se condicen con la obra, con la construcción en el sector privado, ¿no? Que es un dato complicado también el de, como otras ramas también el de la obra pública, de la construcción en el sector privado. Hoy se conocían, yo decía, algunos datos interesantes para charlar con usted. Se volvió a caer y fuertemente, 16,5% el empleo eventual. El empleo registrado eventual, el año pasado se había caído un 20% anual, ahora se cayó el primer trimestre del 16%. ¿Qué significa, digo, para que usted lo pueda explicar? Porque es un indicador muy importante de la perspectiva económica, que se caiga este dato de lo eventual. ¿Les preocupa como gobierno? ¿Sabe? Por eso le pregunto. Uno habla con el ministro Contigiani y tiene un panorama donde plantea, uno habla con el ministro de Trabajo y tiene otro panorama, más tranquilo, no pasa nada, sí, lo controlamos más o menos en Santa Fe. ¿Qué indicador lee usted en esto, en el trabajo? Pero es interesante cotejar esas dos cosas, ¿no? Porque fíjese que ¿cuál es la respuesta inmediata de la empresa ante un escenario de dificultades en las ventas? ¿Es despedir al trabajador? No. Entonces, el impacto en la producción se siente mucho más rápido que el impacto en el empleo, porque hay una voluntad de tratar de resistir hasta el último momento a tomar la decisión de despido, porque no es fácil formar a un trabajador, a nadie le gusta, y mucho menos en las pymes, donde hay un vínculo muy directo entre empleador y empleado, estar despidiendo personal, digamos, ¿no? También hay cuestiones que van más allá de lo económico, que muchas veces trasciende, digo, lo económico, que tiene que ver con vínculos personales entre el empleador y el empleado, que llevan a que la elasticidad de empleo del producto, por usar un término técnico, digamos, de los libros de texto de economía, no es 1, digamos, ¿no? Sino que está bastante por debajo de 1 hasta un determinado periodo de tiempo. Es decir, yo aguanto con esta cantidad de trabajadores, aunque no sean los que necesito hoy en virtud de mi volumen de ventas, esperando y teniendo una expectativa de que podamos volver a crecer en el futuro y que vuelva a necesitar esa dotación de personal. Ahora bien, entonces, cuando uno mira la producción cae más fuertemente de lo que cae el empleo. Ahora, cuando empieza a caer el empleo, ¿cómo empieza a registrarse eso? En términos de despido, no. Lo que primero que hago es empezar a eliminar o reducir horas extras. Que eso se ha marcado, eso ha habido mucho. Claro. Los doble turnos. En el 2016 ha pasado mucho de eso. Es decir, la respuesta fue, no hubo despido de trabajadores, o hubo pocos despidos de trabajadores, pero sí hubo mucha reducción de masa salarial, es decir, de salario efectivamente cobrado por los trabajadores. Que eso después se vio en menor consumo en el comercio, ¿no? Claro. Y entonces, primero, menor cantidad de horas extra o doble turno. Después, elimino los contratos eventuales. Recién después de todo eso, que serían las variables de ajuste más flexibles, si se quiere, anticipo vacaciones. Recién después de eso viene el despido, con lo cual la realidad del mercado de trabajo registrado no se condice con la realidad del mercado de trabajo informal y no se condice con la evolución de la producción, digamos, ¿no? Lo que todos aspiramos es que efectivamente la economía logre crecer a tasas mayores a la que está empezando a crecer en los últimos meses, que empieza a mostrar algún síntoma positivo, una variación muy baja, pero positiva por lo menos, hasta los meses anteriores venía siendo en la comparación interanual siempre negativo. Digo, que eso se pueda consolidar como para que lleguemos a tiempo con la recuperación de las ventas antes que los empresarios decidan reducir la cantidad de trabajadores. La caída de la actividad económica hizo caer también el pago de los ingresos brutos en general. Nosotros tenemos en el primer semestre un comportamiento de ingresos brutos que está en sintonía con lo que ha sido la inflación interanual en este periodo de tiempo, digamos, ¿no? Entre el 27 y el 30% es lo que ha crecido en ingresos brutos, varía según los meses. Tuvimos un par de meses malos en el semestre, que fueron marzo y abril, si no recuerdo mal, pero que en el semestre en su conjunto permiten compensarse y están en un orden de magnitud. El crecimiento de la recaudación de ingresos brutos específicamente es similar a lo que fue el aumento de precios. Muestra eso que no hubo aumento de actividad, no hubo aumento de facturación real, de cantidades vendidas, pero que sí el aumento nominal se dio en correspondencia con el aumento del nivel promedio de los precios, lo que comúnmente llamamos inflación. O sea que la respuesta es que no hubo. No impactó en ingresos brutos mirando el contexto en el semestre. Tuvimos altibajos a lo largo del periodo, pero si miro el semestre en su conjunto, el aumento de ingresos brutos no refleja, el aumento de la recaudación de ingresos brutos está en sintonía con la inflación, no refleja pérdida de ventas. Usted mencionó al principio que la provincia había pedido autorización a la legislatura por $500 millones.
se autorizó un primer tramo de 250 millones de dólares. El proyecto le dio por el Ejecutivo había sido por 1.000 millones Sí. y la ley salió por 500. 500. En esos 500 lo emitimos en 2 etapas. Se ha emitido en su totalidad los 500 millones de dólares autorizados por la ley vigente. Y eso en términos concretos significa que esa plata ya ingresó a la provincia. Ya ingresó, efectivamente. ¿Cuánto ingresó? Ingresó, digamos, primera semana de noviembre de 2016 el primer tramo y mediados, fines de marzo de este año el segundo tramo. ¿Y eso tenía asignación específica? Hay 186, si no recuerdo mal, obras que están en el anexo de la ley, que son el destino específico que prevé la norma para esas obras, para esos recursos. Ese dinero no se puede invertir en gastos corrientes, Absolutamente. no nada. Yo lo que le decía anteriormente, si un funcionario nacional no cumpliera con el fallo de la Corte, estarían cumpliendo los deberes de funcionario público. Si nosotros asignáramos esos recursos para otro fin que no sea cada una de esas obras que están ahí listadas, estaríamos incumpliendo nuestros deberes como funcionario público. La ley, porque es una ley votada. La ley en el anexo establece el listado de obras. De esas obras, hoy aproximadamente los 500 millones de dólares del tipo de cambio vigente están en el orden de los 8.000 millones de pesos aproximadamente es el financiamiento. A la fecha tenemos aproximadamente 7.000 millones que son obras que ya están en ejecución o que están en proceso licitatorio próximas a ser iniciadas una vez que culmine el proceso licitatorio. Más o menos 100 obras de las 186 son las que están en este estadio. Ya están ejecutándose o están en proceso licitatorio. Con esto estamos comprometiendo el 80% de los recursos que la ley nos habilitó a través de la emisión de O títulos. sea, más de la mitad de las obras se están apalancando con esos títulos, con esa... De esas obras, Santa Fe tiene 1.000 obras más o menos en ejecución. Lo que digo, yo no tengo el número exacto. De las 186 de la ley de endeudamiento, hoy ya tenemos 100 en ejecución Bien. o próximas a iniciarse la ejecución. El monto de esas 100 son 7.000 millones de pesos. Con lo cual digo, del monto que nos autorizó la legislatura para llevar adelante operaciones de crédito público, y sí, pero eso lo habíamos conversado incluso cuando se dio la discusión legislativa, ¿no? Que seguramente el monto de esa ley se iba a quedar corto en relación a la totalidad de obras que se habían priorizado en forma consensuada entre el Poder Ejecutivo y las dos cámaras legislativas, porque recordemos que el destino de esos fondos fue largamente conversado y se buscó equilibrios territoriales y así está contenido en el anexo de la ley. Se había conversado, digo, en aquella oportunidad que si los fondos efectivamente necesarios para ejecutar la totalidad de las obras no alcanzaban con ese monto de emisión, la legislatura estaba dispuesta a dar un nuevo debate respecto de la posibilidad de que se ampliara el monto, pero lo otro que también se quería tener certezas es de lo que me preguntabas, que el destino efectivamente fuera para obra pública. Y bueno, eso estamos dando sobradas muestras que usamos cada uno de los pesos que conseguimos a través de financiamiento en obra pública y nos permite sostener estas tasas exponenciales de crecimiento que les contaba hace un rato, ¿no? Que estemos creciendo al 180% en un país en donde la inflación interanual está en el orden del 25%, eso muestra claramente que hay un fuerte crecimiento real de la inversión en obra pública y que esto puede alcanzarse si uno tiene bien diseñada una política de financiamiento. Y es lo que creo yo y estando a cargo del Ministerio de Economía es nuestra responsabilidad hacerlo, que tenemos una buena política de financiamiento diseñada que combina diferentes fuentes. Una es la emisión de títulos, otra es la afectación de recursos del presupuesto efectivamente o específicamente para hacer obra pública, por ejemplo el Fondo de Infraestructura Vial Provincial. La ley nos dice que todo lo que recaudamos de impuesto inmobiliario rural tiene que ir a obras viales, y así lo estamos haciendo. ¿Cuál es la deuda pública total, ministro de la provincia? 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos en un presupuesto anual de 150.000 millones de pesos. La deuda de Santa Fe, yo lo decía días atrás, la deuda de Santa Fe no existe. Digo, no, decir que Santa Fe debe 10.000 millones de pesos es como decir que una persona que gana por año 100.000 pesos por año, debe 15.000. O menos. Pero ahí van a estar algunos ex legisladores del justicialismo diciendo, pero Walter Agosto le dejó 1.400 millones de pesos en caja. De verdad, no. Nosotros también tenemos muchos recursos en caja. Nosotros tenemos muchos recursos en caja también, digamos, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver con el manejo de la liquidez, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una liquidez. Hace referencia al fondo anticíclico que había dejado Bey construido al salir y que se había instalado mucho en aquel momento, una discusión que me parece que es una discusión que ya claramente quedó zanjada. Lo que me parece que sí es importante es comparar me sorprende la situación de la provincia con otras provincias. Santa Fe, que Santa Fe deba 10.000 millones de pesos significa que Santa Fe no tiene deuda casi, en términos estadísticos. Eso da
sobre la base de la población del censo 2010, da un promedio de alrededor de 3.100 pesos per cápita. La provincia de Córdoba tiene deuda del orden de los 10.600 per cápita, 3 veces el valor per cápita, siempre porque es la forma más fácil de comparar, claro, digamos, ¿no? De homogeneizar la comparación. Córdoba tiene 10.500, 3 veces lo de Santa Fe, Buenos Aires 12.600, 4 veces lo de Santa Fe, Mendoza 17.000, entre 5 y 6 veces la deuda de Santa Fe, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con muy poca historia, porque digo, claro, como Distrito Federal tiene poca historia, es decir, en poco tiempo se endeudó mucho, 19.000 pesos per cápita, más de 6 veces más que lo que debe la provincia de Santa Fe, con lo cual yo en este sentido digo, y no creo que ninguno de estos distritos esté sobreendeudado, no creo que tenga un problema de deuda la provincia de Córdoba, no creo que tenga un problema de deuda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no digo que sea mucha la deuda de ellos. No, el lo que digo es mucho mayor también. Es muy poca la deuda de la provincia de Santa Fe en comparación a lo que podría obtener. Dios, hacemos un cálculo teórico. Yo se lo paso en una pregunta, se lo paso. No sé, sí. O sea que estaría, según su criterio, la provincia de Santa Fe estaría en condiciones mañana de endeudarnos para ponerle fin a todos los problemas hídricos que tiene la ciudad de Santa Fe. Absolutamente. Y llevar adelante un plan que vos decís, en 3 años se terminan los problemas hídricos, nos endeudamos, tomamos la plata y hacemos todas las obras que hace falta. Absolutamente. ¿Por qué no lo hizo nadie hasta ahora? Tiene que, a ver, justamente lo estamos haciendo. Cuando uno plantea que hemos encarado un ambicioso plan de inversión pública cuyas prioridades fueron definidas en el seno de la legislatura en conversación con el Ejecutivo. Pero digo, cuando estamos porque uno no tiene que pensar en una ciudad específica, tiene que pensar en el territorio de la provincia. Se lo ponía como un ejemplo, ¿no? Digo, pero... la provincia de Santa Fe tiene muchas necesidades de infraestructura, de todo tipo. Sí, cada vez que llueve nos damos cuenta en un montón de ciudades. Sí. Obras de saneamiento que faltan, obras de vivienda social que están faltando, obras vinculadas a la expansión de las redes de gas. Hay muchas zonas de la provincia que no tienen abastecimiento por redes de gas natural. Con lo cual, digo, necesidades de obra de infraestructura en la provincia tenemos un montón. Capacidad de endeudamiento, le diría que es la más holgada del país. Hagamos un ejercicio teórico. Si yo tuviera que llevar el nivel de deuda de Santa Fe al nivel per cápita que tiene Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿en cuánto podría endeudarme aparte de los 10.000 que tengo? En 50.000 millones más. Hoy tengo 10.000, podría tener 60.000 y no estaría sobreendeudado. Tendría el mismo nivel de deuda que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero con una densidad demográfica distinta. No. Sí, claramente, pero por habitante, digamos. Entonces, claro. Buenos Aires tiene, Ciudad Autónoma tiene 2.800.000 más o menos habitantes, Santa Fe tiene 3.200.000. O sea que en esa escala Santa Fe tiene 50.000 millones de pesos más por endeudarse, extra. Digamos que si quisiera, para llegar a ese nivel, podría endeudarse. Lo que digo es, la verdad que creo equivocado pensar en los megaproyectos de endeudamiento. Creo que hay que ir de a poco. Y este primer paso que hemos dado, claramente lo que ha demostrado primero, que somos muy serios al momento de salir al mercado de capitales. Santa Fe emitió su deuda a una tasa de interés promedio del 6,95% anual, ¿no? La provincia de Córdoba emitió su deuda, que emitió mucho más en este año 2016-2017, pero debe haber emitido 1.500 millones, más o menos, la provincia de Córdoba, 3 veces lo de Santa Fe, en este año y medio, a una tasa promedio del 7,20 aproximadamente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que también emitieron montos superiores en este año y medio, emitieron al 7,6, 7,7 en promedio. Cuando digo en promedio hubo algunas emisiones que hicieron una tasa un poco más alta y otras un poco más baja. El promedio, no importa los plazos, 7,60, 7,70. Bueno, otras provincias más chicas de Argentina emitieron entre el 8 y el 10, digo, alguna provincia incluso llegó a pagar el 10%. La tasa de interés promedio a la cual emitió el gobierno nacional en este año y medio de gestión está en el 7%. La única provincia argentina que emitió una tasa de interés promedio por debajo del Tesoro Nacional es la provincia de Santa Fe. Con lo cual digo, hemos dado acabada muestra de que tomamos la salida al mercado de capitales con absoluta seriedad y que el mercado de capitales ha observado con buenos ojos a la provincia de Santa Fe mirando la capacidad de endeudamiento que tenemos. Santa Fe es un buen crédito. Yo contaba días atrás con algunos colegas de ustedes que me tocó en mi rol anterior de secretario de Finanzas acompañar al entonces ministro Ciara en agosto del 2014 a hacer la presentación de la carpeta de crédito de la provincia de Santa Fe ante el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional para financiar la segunda etapa del acueducto Reconquista,
que está actualmente en ejecución, préstamo que finalmente obtuvimos. Agosto de 2014 fue un mes y medio después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dejar en firme el fallo del juez Griesa, y en ese momento claramente estaba instalado en el mercado de capitales del mundo el default de Argentina, porque al haber quedado en firme el fallo del juez Griesa y al no pagar el gobierno nacional la deuda que se había emitido, de acuerdo a lo que decía el fallo, Argentina estaba en default. ¿Se acuerdan que se discutía default selectivo, no selectivo, porque algunos títulos pagaban? En ese contexto donde Argentina estaba en default, con el ministro Sierra fuimos y defendimos a la provincia de Santa Fe como sujeto de crédito a agosto de 2014. En febrero de 2015 el gobernador Bonfatti estaba firmando el préstamo. 6 meses después, ante el organismo, porque nos habían dado el préstamo. ¿Por qué? Porque pudimos mostrar que Santa Fe, en su historia, y esto no tiene que ver con partidos políticos, digo, en su historia Santa Fe nunca defaultó la deuda, nunca dejamos de pagar un compromiso de deuda que hayamos asumido. Y eso es claramente un activo, con lo cual digo, el mercado lo valora positivamente. El mercado valora positivamente que no tengamos deuda, el mercado valora positivamente que cuando vamos a buscar deuda lo hacemos para financiar obras y no para financiar gastos de funcionamiento. El mercado valora que en nuestra historia nunca dejamos de cumplir un compromiso de deuda que hayamos asumido. Digo, claramente tenemos un centro capacidad comercial, los otros ministros anteriores, pero de verdad, uno puede tener un montón de diferencias respecto a las políticas públicas que otras gestiones de gobierno pueden haber llevado adelante. Lo que sí es cierto es que Santa Fe se ha caracterizado por tener un manejo prudente de sus finanzas públicas, que es lo que permite que hoy tengamos esta situación que le estoy comentando, ¿no? Santa Fe es la provincia, de las provincias importantes, es por lejos la menos endeudada que tiene el país y que puede aprovechar circunstancias o coyunturas en donde el acceso al financiamiento resulta favorable. Y en un contexto donde baja el empleo, donde se cae el consumo y demás, la capacidad de endeudarse, y lo que usted considera que es posible, es casi como aplicar el manual de Keynes. Perfecto, ¿no? El plan keynesiano. Si bueno, tomamos deuda, hacemos obra pública y con eso le damos laburo a la gente, reactivamos el mercado de manual, ¿no? Nadie puede discutir el efecto multiplicador que tiene la obra pública. Digo, no, eso, como bien decías, es de manual. Y yo creo que no es casual que en el año 2016 Santa Fe sea la única provincia que creció. Cuando uno mira el indicador sintético de actividad provincial, que lamentablemente las provincias, no solo 10 provincias de 24, incluyendo Capital, Ciudad Autónoma, estimamos el Producto Bruto Geográfico, que es una medición de la producción de la economía. Entonces uno no puede comparar PBG de esa manera porque solo 10 los tenemos. Hay sí un indicador homogéneo que realiza una consultora privada, que es Federico Muñoz y Asociados, una consultora obviamente de la ciudad de Buenos Aires, que estandariza un criterio de cálculo y construye lo que se conoce como el Indicador Sintético de Actividad Provincial, el ISAP, que lo publica con cierta frecuencia. El ISAP, hecho por esa consultora, muestra que en el año 2016 hay 23 provincias que vieron disminuido su nivel de actividad y hay una provincia que lo vio incrementado, fue Santa Fe. Todas las demás cayeron. La única que tuvo signo positivo fue Santa Fe. Y yo creo que no es casual que sea Santa Fe, sino que esto se explica básicamente por las políticas públicas que hemos llevado adelante, en donde uno de los elementos es la inversión pública y el efecto multiplicador que eso genera. Lo decía anteriormente, no tengo los datos del 2016, tengo los de abril de este año. Si el empleo en la construcción en el país crece el 7 y en Santa Fe crece el 14, es porque estamos generando política anticíclica con la obra pública. Independientemente de lo positivo que es tener esa obra pública una vez que se terminó, la ruta, el hospital, la escuela, pero mientras la obra se está ejecutando, tenemos un efecto multiplicador porque el trabajador de la construcción, primero tenés un trabajador directo y después tenés la capacidad de consumo que ese trabajador de la construcción genera en el lugar donde esté residiendo. Eso genera actividad comercial, eso genera actividad de servicio. Con lo cual, creemos que es importante sostener este nivel de inversión pública por los efectos positivos de la obra de una vez terminada, pero también por el impacto multiplicador que esto genera sobre la actividad económica en un contexto macroeconómico que nos viene dado y que, como hablábamos al inicio de la nota, asoma bastante complejo. Yo le hago una última cortita. ¿Es posible que dentro del acuerdo con Nación para que le paguen los fondos que adeudan y que están discutiendo, exista esta posibilidad de que en realidad se tome una deuda y la Nación se haga cargo de pagar esa deuda y que esos fondos entren a Santa Fe, que sea por vía de endeudamiento? No lo estamos evaluando en esos términos. Me parece que es conveniente buscar mecanismos que sean lo más fáciles de instrumentar que uno se imagine, digamos, ¿no? Nosotros en la propuesta que hemos hecho en agosto del año pasado, la que vamos a presentar en pocos días más,
siempre hemos girado en torno de entender que la frazada es corta, como decía Luciano, y que eso nos obliga a buscar un mecanismo que no genere un ahogo financiero en quien tiene que pagar, en el gobierno nacional. Santa Fe no pretende que Nación desembolse los 50.000 millones de pesos, que es el monto aproximado de la deuda a valores de hoy, por única vez. Estamos proponiendo un esquema que suponga el pago escalonado a lo largo del tiempo, adecuando eso a las reales posibilidades de pago que tiene el gobierno nacional. Cuando digo escalonado en el tiempo, significa una parte podrá pagarse en efectivo, pero con un esquema de pago, y otra parte con títulos públicos nacionales que sean entregados en dación de pago a la provincia de Santa Fe y que sea la provincia la que disponga en qué momento hace uso de esos títulos de deuda nacional para poder aplicarlos al destino que la propia ley establece, que es gasto de capital, porque tengamos presente que en ese sentido creo que una sabia decisión de los legisladores en el mes de diciembre del 2015, a pocos días de haberse sancionado los fallos, en un artículo de la Ley de Presupuesto 2016, establecen claramente que la totalidad de los recursos que recibamos como consecuencia de esos fallos deben aplicarse a gasto de capital, es decir, el mismo destino que prevé la ley de endeudamiento. Los recursos no pueden ser utilizados para gastos de funcionamiento, sino que tienen que ser aplicados íntegramente a gastos de capital.